La noche de hoy, cuando el pastor me habló del privilegio de compartir la palabra, yo pensaba, ¿qué puedo compartir? Y es el día del silencio dentro de el Vía Crucis o dentro de lo que uno hace memoria de la Semana Santa. Porque ayer fue la crucifixión que estudiamos aquí, mañana es la resurrección, pero entonces ¿hoy qué es? Hoy es el sepulcro, hoy es el silencio. Y es muy chévere que usted pueda pensar en esas imágenes que podían suceder en ese momento ahí, entre los discípulos, entre los que seguían a Jesús o entre los que gritaron crucifíquenlo. Es interesante que usted pueda pensar qué era el día de hoy, cómo transcurría desde ayer en la noche hasta hoy, todo ese día donde no había respuesta de nada. Y aunque era un día silencioso, también era un día de mucho ruido, de mucha celebración y de mucha, como un evento cósmico donde no había silencio. Porque si recordamos la palabra nos dice, no fue el que ascendió, el mismo que descendió a lo profundo. Y nos damos cuenta que estaban pasando cosas que quizás no estaba viendo ninguno de los que estaban ahí, pero estaban pasando cosas. Y mientras eso cósmico pasaba, aquí también pasaban cosas, aquí pasaban preguntas, aquí pasaban falta de fe, aquí pasaban de pronto la convicción de que algo iba a pasar, pero sí estaban pasando cosas. Sin embargo, cuando yo pienso en el día de hoy, también pienso que ya que Jesús resucita y ya que Jesús vuelve, este tiempo parece silencioso. ¿Sí me hago entender? Entre Jesús resucitando y ascendiendo y Jesús regresando por su pueblo, parece un tiempo que a veces decimos, ¿y dónde está Dios? Pero así como ese sábado, así también en este tiempo hay muchas cosas pasando en el cielo, debajo de la tierra y en la tierra. No hay un silencio. Y aquí quizás nosotros no veamos a Dios salvando, Él está salvando. Y la enseñanza de hoy tiene que ver mucho con esa palabra, salvar. Porque constantemente hemos dicho, Jesús salva, Jesús te salva, Jesús me salva. Pero a veces creo que nos falta todavía en nuestro caminar pensar de qué nos salva Jesús. Yo le voy a dar 30 segundos para que le pregunte al lado a la persona, ¿de qué te salvó Jesús? Pero le respondes, o sea, voy a darles más, 40 segundos. Pregúntele y respóndale, ¿de qué lo salvó Jesús? No es para que cuente el testimonio de una hora, hermano. Es solo una palabrita. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen que encontrar para tomarse un café y leer la palabra juntos para que se cuenten de qué los salvó el Señor. Aquí ya vi el Espíritu de Dios obrando, ya hay muchas conversaciones. Bueno, apunte ahí el número, salgan a tomarse un cafecito. Eso también es comunión. Jesús, ¿de qué nos salva? El pastor nos decía en estos días que había una palabra en la Biblia que decía, la sangre de Jesús nos limpia, pero que realmente el verbo original es nos continúa limpiando. Así que yo voy a transformar también esa oración. Jesús no solo nos salvó, sino que nos continúa salvando. ¿Y de qué nos salva Jesús? En Juan 17:3, Juan dice, y esta es la vida eterna. Bueno, Juan narra, pero es Jesús el que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Así que cuando decimos que Jesús nos salva, muchas veces pensamos que es que nos salva cuando nos muramos, como aceptamos a Jesús, nos salva es después. No sé si a usted le ha pasado. Jesús te salva del infierno después de que mueras. Jesús te salva porque te da la vida eterna después de que mueras. Pero aquí leemos nuevamente en Juan 17:3 que la vida eterna es que conozcan a Dios y a Jesucristo.
¿Y eso dónde pasa? ¿En muerte o en vida? En vida. Así que Jesús nos salva hoy y quiere salvar hoy a las personas. Quiere salvarlos de ese infierno que es no conocer a Dios hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo conmigo en que muchas personas afuera creen que están viviendo y realmente están muertas? ¿Sí? ¿No? ¿Está usted de acuerdo conmigo que antes que Jesús llegara a su corazón, usted realmente no tenía vida? Porque si no estamos de acuerdo en eso, eso explica por qué no celebramos mucho la victoria de Jesús. Si no somos conscientes de que las personas que no conocen a Jesús están muertas y están muriendo, y si no somos conscientes de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, entonces la sangre de Jesús no es importante. Y les voy a contar una anécdota y yo espero que usted no se escandalice. Pensaba traer la imagen, pero es fuerte. Para mí fue fuerte. Y estaba tomándome un café en estos días por la Universidad de Antioquia y llegó alguien, eso fue hace 2 días, o sea en Semana Santa, a repartir unas ilustraciones que habían hecho. Yo se la voy a describir. Si le resulta ofensiva, me disculpo. Y estaba Jesús. La ilustración era Jesús en una posición como crucificado. Y creemos con la persona que estábamos hablando que la persona que estaba delante de Jesús era María, porque tenía un traje. Y Jesús tenía un sombrero volteado en esta mano. Y como ustedes saben que lo crucificaron, pues tenía el pie así. Y María, o la persona que estaba ahí, tenía velas en la mano y tenía la falda así. Estaban bailando cumbia. Así que yo me detuve a mirar la imagen y a pensar qué me causaba esa imagen. En primer lugar, para ser muy honesta, lo primero que me causó fue: ¡qué ingenio! ¿No les parece? Yo nunca hubiera pensado en algo así. Luego dije: ¡qué ofensivo! Hay imágenes que son ingeniosas, que quizás usted no comparte mucho ese humor, pero usted dice: chistoso, punto por eso. Pero esta imagen causaba en mí un revuelto de ira, como lo que causa una blasfemia. Y yo me preguntaba: ¿qué causa esto en mí? ¿Qué más quiere decir esta imagen? El que la hizo, ¿qué tiene en la mente para hacerlo? Puede ser una crítica, porque en Semana Santa es cuando más se baila y se bebe en muchos lugares. ¿Es cierto? Puede ser que esa persona está ofendida con la religión cristiana, católica, símbolo de Jesús y María, y expresa su ira profanando el símbolo. Y Jesús está sangrando y Jesús tiene clavos, pero está bailando cumbia. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque para esa persona la sangre de Jesús y su sacrificio no tiene ninguna importancia. Y como esa persona hay muchas que no entienden y no les parece importante ni la cruz, ni la sangre, ni el cordero, nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque ellos no saben de qué nos salva Jesús. Porque cuando uno sabe de qué lo salva, no queda nada más que postrarse ante la cruz. No queda nada más que conmoverse ante el sacrificio. No queda nada más que decir: wow, Jesús, todo lo que hiciste en esta tierra es grande. Así que vamos rapidito. Son 3 punticos. No es vigilia hoy, tranquilos. Aquí tengo el reloj. Nos salvó del pecado. En primer lugar, Jesús nos salvó del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué tal si me acompaña a 1 de Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Quédeseme ahí en esos 2 versículos. Entonces aquí Juan nos dice que el pecado es infringir la ley, infringir la norma, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, Jesús, porque ahí dice
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús elevó el significado de pecado que se conocía en toda la palabra. Elevó el significado de que pecar era solo infringir la ley, y vamos a ver a dónde elevó esto. ¿Qué tal si me acompaña a Mateo 22, 36 al 40? Ahí el maestro habla de algo muy importante que tiene que ver con qué puede ser pecado. Le preguntaron al maestro: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que si pecado es infringir la ley, y toda la ley se resume en estos dos actos, pecado entonces es el antónimo de amar a Dios y al prójimo. Y esto es grande. Jesús nos salva de pecar, es decir, Jesús nos salva de ir en contra de todo lo que no sea amarlo a Él y amar al prójimo. ¿Usted sabe lo grande que es eso? Solo Dios puede hacer eso, que todas sus acciones sean direccionadas en amarlo a Él y al prójimo, y que le evite y lo proteja de ir en contra de todo lo que no sea eso. Jesús caminó en esta tierra y constantemente le decía a las personas: quizá esa ley que tú estás intentando cumplir no es en amor, y cuando no es en amor ya no vale nada. O no recordamos cuando iba a sanar a alguien o sanó a alguien en día de reposo. ¿Nos acordamos de esa escena? ¿A qué decadencia había llegado el cristiano de esa época? Si por respetar una norma dejaba morir un animal o a una persona. Es difícil, te pone la moralidad a estar de aquí para allá. Entonces, ¿cómo amo aquí? ¿Cómo amo allá? Si yo soy uribista, ¿cómo amo al que está votando por Petro? ¿Cómo amo? ¿Cómo amo al hincha de un equipo de fútbol diferente? Usted dirá: eso no es tan grave. Eso está matando gente. ¿Cómo amo? Jesús nos salva del pecado. Jesús nos salva de una vida llena de odio, rencor, venganza, de gastar nuestros días destruyendo la sociedad, buscando el mal del que nos hizo el mal, porque Jesús es el que dijo: pongan la otra mejilla, oren por sus enemigos. De eso nos salva Jesús, nos salva de que busquemos venganzas. Y les voy a contar algo muy rápido aquí. En estos días en Facebook, un amigo posteó algo y todos somos cristianos, no estamos hablando entre cristianos. Todo esto que les voy a contar pasó entre amigos y hermanos cristianos. Alguien publica algo en Facebook y el otro le responde. Bueno, se arma una discusión. No me estaba metiendo, pero volviendo a la honestidad, estaba disfrutando el show. ¿Qué dijo este? Ay, mira lo que dijo este. Al principio era interesante. Estábamos con Josué. Josué va a ver esto y me va a decir: ay, yo no lo estaba disfrutando, tú también. Pero llegó un punto en el que ya dijimos: dile a esa persona que borre eso, porque ya no es ni siquiera gracioso, ya no es inocente. Uno de ellos habló de que la solución para eliminar la maldad era darle bala a los que él consideraba sus enemigos. Obviamente no él, sino alguien que promoviera eso. Y yo recordé inmediatamente mis conversaciones con mis jefes que se declaran ateos, diciendo exactamente lo mismo: que aniquilar a todo el que hace mal, eso no tiene arreglo. Así que yo me acerqué a esta persona por interno y le dije: ven, me repites otra vez esto porque no lo entiendo.
¿De verdad tú crees que esa es la solución? Cuéntame por qué. No es que a mi papá, eso es que yo declaro a mis enemigos, ellos lo torturaron y lo mataron y por eso se merecen eso. Ya entendí. Es venganza. Parece que tiene razón y tiene derecho a hacer eso. Me dijo, sí, Keren, tengo toda la razón. Vamos a quitar a Jesús, vamos a quitar el cristianismo para poder hablar objetivamente. Yo le dije, claro, si quitas a Jesús podemos hablar así, pero con Jesús no puedes hablar así. Lo siento. Claro, quitando a Jesús es válido, todo es válido. Poniéndolo a Él, no creo que podamos hablar esto. De eso nos salva Jesús, de una vida de rencor, de odio, egoísmo, que se da en tantas facetas y que nosotros como humanos no podemos borrar. De que reconozcamos nuestros defectos de crianza, de genética, de cultura y que los pongamos en la cruz porque amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿De qué más nos salva Jesús? En segundo lugar, nos salva de la muerte. La muerte, y aquí me disculpan el estudiante del seminario porque yo no sé pronunciar griego, pero en muchos consensos bíblicos la palabra muerte se traduce como apoginomai. Apoginomai. Lo que quiere decir estar separado de, estar alejado de. Volvemos al punto. Entonces Jesús no nos salva solo de lo que pase después de la muerte física, sino de estar separado de la vida hoy. Es muy grande. Muchas religiones prometen muchas cosas después de la muerte, ¿o no es así? ¿Qué promete el Islam? ¿Por qué creen que en tantas personas se vuelan con una bomba y se tiran de un avión? ¿Han leído lo que promete el Islam? Entre muchas cosas, un harem de mujeres hermosas, vírgenes, todas las que quieras. ¡Wow! ¡Qué cielo! Para después. Aquí en la vida Alá no te va a hacer mucho, pero después Alá te va a dar de todo. Lo mismo el budismo, lo mismo el hinduismo. Después habrán descansos. Nuestro Dios sí nos habla de un descanso eterno, pero también nos está salvando de estar separados del que es vida eterna. ¿Qué tal si vamos a Juan 14:6? Juan 14:6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es vida y Él nos salva de la muerte al unirnos a Él. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre y nos muestra su figura de maneras que antes no se habían considerado. Una de ellas es la parábola del hijo pródigo. Jesús nos muestra a un padre que está siempre esperando para que regresemos a casa. Y esa figura, si usted la busca antes en la Biblia, casi que no está. Hay otras facetas de Dios. Pero este padre que siempre espera y que le va a mostrar a su hijo su posición de hijo, que no lo va a dejar siendo siervo, separado, sino que lo va a acercar y le va a poner su anillo y le va a celebrar, es vida. Y es eliminar la separación que hay. Al Jesús salvarnos de la separación de Dios, nos reconcilió con el amor, la paz, la misericordia, la gracia, la esperanza. Yo quiero repetir otra vez esto, porque a veces creemos que ya conocimos todo, porque ya venimos a la iglesia y ya lo sabemos, pero Jesús nos reconcilia con el amor, la paz, la misericordia, la gracia, la esperanza. Todas estas cosas hacen falta ya. No existen en un panorama de muerte. Y cuánta sed hemos tenido por tener gracia, esperanza, paz, misericordia. Esta unión a Jesús trae consigo abundancia.
porque he venido para darles vida y vida en abundancia. Dios no quiere que estemos muertos en vida. Dios no quiere que estemos experimentando una vida a medias, experimentando su amor a medias, su perdón a medias, su presencia a medias, su sabiduría a medias. En la palabra dice que cuando estamos con Él, nuestra oscuridad es como la luz del mediodía. Él no quiere que estemos experimentando un conocimiento a medias, donde estamos confundidos, donde estamos viendo mal. Y eso nos lleva al siguiente punto. Jesús nos salva de tener una imagen incorrecta de Dios. Usted puede decir, claro, es que yo ya he entendido que Jesús me salvó del pecado. Eso lo tengo claro. Yo tengo claro que Jesús me salvó de la muerte. Tengo claro. Pero ¿qué de la imagen que tenemos de Dios? ¿Qué imagen tiene usted de Dios? ¿Qué imagen tiene usted del Padre? ¿Quién es Dios para usted? Si recordamos en Génesis, la serpiente susurrando al oído de Adán y Eva, su único objetivo fue, y lo logró, distorsionar la imagen de Dios. ¿Les ha dicho que no coman del árbol porque ciertamente morirán? Yo creo que les está mintiendo. Esa escena es dolorosa. Un aparecido viene y les dice que conoce más de la persona que los visita todos los días y camina con ellos en el huerto. Ellos estaban con él en el huerto paseando todos los días compartiendo. Y de repente viene alguien desconocido y les dice, yo creo que ustedes no lo conocen. Yo soy un desconocido, pero pues escúchenme. Y ellos le terminan creyendo más al aparecido que al que estaba con ellos todos los días. No le crean, porque no morirán, sino que seréis como Él. ¿Qué imagen le estaba mostrando esta serpiente a Adán y Eva de Dios? Uno, que los engañaba, ¿cierto? Dos, que era un ególatra, que no quería que nadie fuera como él. ¿Y qué dice el Génesis? Así que la mujer extendió su mano y tomó del fruto y le dio a su marido. Nunca se habían ocultado de quien paseaba con ellos, y ahora, después de morder el fruto, estaban escondidos y avergonzados. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. Y luego dijo, esto es buena obra. Esa era la imagen correcta de Dios. Y la imagen de la serpiente es, Él no los ama y Él no quiere que sean como Él. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Avergonzados y lejos de Dios, separados, muertos. Ese es el daño que causa una imagen distorsionada del Padre. ¿A quién estás escuchando hoy? ¿Qué estás percibiendo de Dios? ¿Es el que se pasea contigo todos los días? ¿O estás escuchando más todo aquello que distorsiona su imagen? Él no te ama, tú no eres digno de escucharle. En estos días aconsejaba a una amiga por un problema sentimental y empecé a decirle, puedes decirte cualquier cosa, pero lo que te estás diciendo ahí es mentira. Tú verás si te lo vas a creer o vas a pelear con la verdad. ¿Qué otras mentiras te ha vendido el diablo sobre Dios? Porque pueden estar en nuestro corazón mucho tiempo. Dios sí te ama, Él sí te ama porque Él es amor y eso no lo podemos negar. Pero Él ama más al pastor Daniel, a Samuel, a Keren. A ellos los ama más. Para ti no tiene grandes cosas. Él sí te ama, pero tú has pecado tanto que ni se te ocurra pensar en bendiciones para ti.
No, no, ya, usted ya, si te ama, dele gracias que tiene vida, pero que respira, pero grandes cosas no vienen para ti. Y aquí el pastor y los líderes y cantamos, vamos, sí, las bendiciones del Señor, los propósitos, los planes. Pero si tú tienes eso en tu corazón, aquí nos podemos quedar todo el año y eso no va a entrar. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? De tal manera amó Dios, y ponga su nombre ahí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ponga su nombre ahí, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y puede tomar muchas promesas sin temor, porque esa es la imagen real de Dios. Dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. La imagen de Dios es Jesús. Hay dos verbos en este pasaje, Juan 1:18. Nadie le vio, ver. ¿Sabe cuántas veces me han preguntado eso? ¿Y yo cómo veo a Dios? ¿Yo cómo lo veo? Yo no lo veo. ¿Usted cómo lo ve? A Dios nadie le ha visto jamás. Y el siguiente verbo es conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver y conocer. Jesús nos salva de tener una imagen distorsionada del Padre cuando lo vemos a Él. ¿Cuánto tiempo ha invertido usted en ver a Jesús esta semana? En pensar en qué haría Jesús. Una pregunta famosísima. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué dijo Jesús sobre este pensamiento? Es un hábito que tenemos que tener como cristianos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Y entre más usted lo conozca, más fácil usted va a escuchar su voz. Ver y conocer es algo progresivo, tal cual hemos dicho. La sangre de Jesús nos continúa limpiando. La salvación de Jesús es continua. Voy viendo y voy conociendo a Jesús. Esa es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Jesucristo. Y tenemos tantos ejemplos de la imagen distorsionada de Dios y del daño que eso produce. Yo le voy a pedir que tome unos segundos, ahí ya estamos terminando, para pensar quién es Dios para usted. Para pensar qué imagen tiene usted de Él. Porque Él ha dicho que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él es sanador, que Él es fiel, que lo sabe todo, que nada de lo que hay en nosotros, en nuestras vidas, le es oculto. Que se acerca al humilde, que se acerca al quebrantado de corazón y que mira de lejos al que es orgulloso y soberbio. Que cada día hay perdón, que cada día hay oportunidad. Ese es Dios. Cuando un cristiano vive con la imagen de Dios incorrecta, es muy doloroso, porque somos cristianos. Decimos conocer a Dios y seguirle, pero actuamos como si no lo conociéramos. Y esto no es nuevo, eso está en la palabra. Todo el tiempo los apóstoles están diciendo: ¿por qué se están comportando como si no tuvieran Dios? ¿Por qué tienen afán y ansiedad? ¿Por qué están estresados? No, que tienen a un Dios que todo lo sabe y cuida de ustedes. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? Hay una parábola presentada en Mateo 25:14.
Y hay unas palabras de estos siervos que tienen a un Señor y es el ejemplo de nosotros como siervos y Dios como Señor. Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento. ¿Qué clase de imagen tiene este siervo? ¡Qué miedo me da! Eso es lo que causa una imagen distorsionada de Dios. Eso tiene que ver con la manera en la que vivimos, con la manera en la que oramos, con lo que cantamos. Por eso Jesús salva de esa imagen incorrecta y nos muestra quién es Dios, porque esa es la vida eterna.